Queridos, continuamos con nuestro estudio y lectura de la obra del doctor Sigmund Freud. Voy a compartir con ustedes en pantalla el texto que nos va a ocupar, este y probablemente otro video. Se llama Crítica de la neurosis de angustia. Recordemos, estamos abordando eh, una traducción, digamos, diferente a esta. Esta es la traducción por Amororto Editores, hecha por Luis Echeverry, directa del alemán al inglés por James Strachey, un discípulo de Freud, y luego del inglés al español por Luis Echeverry. Se le conoce como la Standard Edition, edición normalizada en el mundo psicoanalítico. Este libro que tengo en mis manos, que por supuesto es tan verde como mi fondo de pantalla, aquí está mi mano, ahora ya no tengo mano. Este libro es típico. Ya tenemos toda esa obra, toda la traducción por James Strachey, las ediciones Amor-Orto estudiadas aquí. Ahorita estamos estudiando, propiamente no esta edición, debo decirlo, pero sí es la misma traducción, Luis López Ballesteros y de Torres. Es lo que vamos a leer el día de hoy. Pero sobre este título, dice la nota 108. Traducción, o perdón, en alemán, publicado, Ahorita vamos a ver, pero realmente el título no nos dice mucho, a menos de que tengamos ya experiencia leyendo a Freud. Cuando dice crítica de la neurosis de angustia, no es que propiamente vaya a criticar Freud la neurosis de angustia, es que Freud mismo publicó un texto titulado en español sobre la justificación de separar de la neurastenia un determinado síndrome en calidad de neurosis de angustia. Ajá. Que de hecho fue el texto que vimos previo a esto que están viendo en pantalla. Ay, perdón. Todo esto, vean, ahorita estamos en la página 346. Todo esto fue lo que ya estudiamos en los videos pasados. Al menos dediqué 3 videos a esto. Ajá. Y este fue el título, digamos, que le pusieron en la traducción de Luis López Ballesteros. En la traducción de Amor-Ortu tiene todo este título sobre la justificación, bla, bla, bla. Ya no lo voy a repetir, ya se los leí. Y ahorita quiero compartir con ustedes, antes de comenzar el texto freudiano, nada más lo localizo, un breve comentario que puse, lo voy a leer, no, se los puedo mostrar en pantalla, pero bueno. Sí, sí, se los pongo en pantalla, permítanme, para que vean. Ahorita justo estoy, como podrán ver arriba en la pantalla, algunas de las pestañas que tengo mientras trabajo en los videos, tanto en las lecturas como en a veces la edición que tengo que hacer para YouTube. El presente texto es una respuesta a una crítica emitida al texto que les referí, hecha por Lowenfield, un psiquiatra vienés, amigo y colaborador de Freud. No es la primera ni la última vez que Freud tendría que aclarar sus propios textos con el afán de hacerlos más accesibles aún entre sus propios colegas médicos. Esto lo escribí de la lectura que, como pueden ver, sí están viendo YouTube, ¿verdad? Sí. Como pueden ver, la hice ya hace algunos años. No viene una fecha tal cual. A ver, detalles, estadísticas. Vean, no tengo muchas visualizaciones, pero estoy buscando la fecha en la cual lo publiqué. Ya tiene años que lo publiqué, pero bueno, ni modo, no lo encontré. Al menos tiene 4 años que subí ese texto, más o menos. Poco después de la pandemia, 2022, 2021, más o menos, no lo recuerdo exactamente. Pero, ya sin más, texto de 1985.
En el número 2 de la Neurologisches Centralblatt de Mendel, correspondiente al año 1895, estas son palabras de Freud ya, publiqué un breve estudio en el que intenté separar de la neurastenia toda una serie de estados nerviosos, reuniéndolos en un grupo independiente bajo el nombre de neurosis de angustia. Me movió a ello una constante coincidencia de caracteres clínicos y etiológicos suficiente para justificar una diferenciación o una separación. Había descubierto en efecto que los síntomas de referencia pertenecían todos a la expresión de angustia, descubrimiento en el cual vi luego que me había precedido Hecker, y mis investigaciones sobre el origen de las neurosis me permitieron agregar que tales elementos del complejo, neurosis de angustia, es decir, lo que nosotros, el conjunto de fenómenos que nosotros conocemos como neurosis de angustia, poseían condiciones etiológicas particulares casi opuestas a la etiología o origen de la neurastenia. Mis experiencias me habían enseñado que en la etiología de las neurosis, por lo menos en los casos adquiridos, es decir, los que no son congénitos o heredados, los casos adquiridos y en las formas susceptibles de adquisición, desempeñan un importante papel, poco o nada estudiado hasta ahora, factores sexuales. De manera que la afirmación de que la etiología de las neurosis reposa en la sexualidad se hallaba, pese a toda su inevitable exactitud, eh, por exceso y defecto, más cerca de la verdad que de las demás teorías aceptadas. Uy, ¿qué hice? ¿Qué hice? No, ya me regresé. No sé por qué pasó esto. Ahí estamos. Otra aserción a la que me obligaban también mis observaciones fue la de que las diferentes prácticas sexuales viciosas no actuaban indistintamente en el origen de todas las neurosis, sino que existían relaciones especiales entre sus diferentes órdenes y determinadas neurosis. Antes de continuar, prácticas sexuales viciosas, el doctor Freud habló en el título, el texto pasado, de forma particular del coitus interruptus, es decir, coito interrumpido, un método de contraconcepción, un método, digamos, de prevención del embarazo, que consiste en tener relaciones sexuales e interrumpir antes de la eyaculación, ajá, o eyacular fuera, digamos, del vientre femenino para que no haya una concepción, para que no haya un embarazo. ¿Ah? No se refiere a otro tipo de prácticas sexuales que podríamos decir son curiosas. Ajá. El texto dice viciosas, pero fue algo que estuvimos viendo justo el video pasado. Ajá. El punto es buscar una práctica sexual, según lo vimos en el video pasado, una descarga orgánica, es decir, el orgasmo. Y vimos también, o al menos lo consideramos superficialmente, la posibilidad de que existan personas que no disfruten del sexo, ajá, de cualquier naturaleza, que no disfruten del contacto con otra persona. Ujú. Se le llamaba anestésicos, anestésicas, ajá, y eso es importante de nombrar. Dice el texto. Hube así de suponer que había descubierto las causas especiales de las distintas neurosis. A continuación, intenté encerrar en una breve fórmula la característica de las faltas sexuales que constituyen el origen de las neurosis de angustia, apoyándome en mi concepción del proceso sexual. Véase el estudio citado, que es lo que les estoy comentando ahorita. Ajá. Ahorita. Mm. Obtuve la conclusión de que la neurosis de angustia tenía por causa todo aquello que desviaba de lo psíquico la tensión sexual somática, perturbando su elaboración psíquica. Ajá. Aquí lo está poniendo de una forma muy resumida, es básicamente alcanzar el orgasmo. Ajá. Tensión sexual del cuerpo, el cuerpo pide, la mente hace lo que puede y ofrece alternativas. Ajá.
Dice el texto. Pasando a las circunstancias concretas en las que se realiza este principio, resultó entonces que los factores de origen específicos de los estados denominados por mí, Sigmund Freud, neurosis de angustia, eran la abstinencia voluntaria o involuntaria, el comercio sexual sin satisfacción completa, el coito interrumpido, la desviación del interés psíquico de la sexualidad. Aquí, al menos ya les había hablado de esto. Ajá. Y el video pasado, de hecho, fue un video muy interesante, donde hablamos de la relación entre el deseo sexual y la necesidad afectiva. Ajá. Por supuesto, no es eh, el psicoanálisis, ni siquiera estos textos de Sigmund Freud, la invitación a una sexualidad completamente abierta. Ajá. Es más bien el estudio médico detallado de lo que en tiempos de Sigmund Freud constituía la práctica médica. Ajá. Una práctica que, aunque no lo crean, tenía mucho miedo de abordar estos temas. Ajá. Y ahorita les estoy diciendo esto justo desde un video de YouTube como una forma de estudio de la evidencia histórica, con el afán de distinguir no las prácticas sexuales, sino las prácticas profesionales, las éticas, ajá, y cómo toda aquella persona que quiere formarse en la medicina, en la psiquiatría, en la psicología y por supuesto en el psicoanálisis requiere de una particular fortaleza anímica. Ajá. Hablando del psicoanálisis, esto, queridas y queridos, es la punta del iceberg. Vamos a continuar. Al publicar el estudio al que vengo refiriéndome, no me hacía ilusión alguna sobre su poder de convencimiento. Es decir, yo no escribo para que me crean. En primer lugar, sabía no haber realizado en él sino una exposición sistemática incompleta y a trozos difícilmente comprensible de la materia suficiente solo, quizá para preparar la atención del lector. Además, apenas si citaba algunos ejemplos. No daba cifra alguna, no describía la técnica de la anamnesia, el recuerdo, ajá. No tomaba en consideración para evitar errores de juicio más que las objeciones más próximas y solo acentuaba, es decir, ponía énfasis, ponía importancia, de la teoría del principio fundamental sin hacer resaltar de ninguna manera sus restricciones. Repito, y solo acentuaba de la teoría el principio fundamental sin hacer resaltar de igual manera sus restricciones. Es decir, fue una exposición rápida, fue una exposición superficial de la cuestión que estoy estudiando y que tenemos que estudiar. Ajá. Quedaría así el lector en libertad completa de enjuiciar adversamente la coherencia de toda la construcción teórica que se le ofrecía. Pero no era este el único de los factores que me hacía contar con la mala acogida de mi teoría. Sé muy bien que con la, entre comillas, etiología sexual o motivos sexuales o el origen sexual de las neurosis, no he descubierto nada nuevo, sino algo conocido incluso por la medicina oficial escolástica. Me llama la atención esta palabra. Un segundito. Escolástica. La escolástica es un movimiento filosófico medieval que busca armonizar la razón y la fe, especialmente la filosofía de Aristóteles con la teología cristiana. ¿Lo escucharon bien? Impresionante. Movimiento filosófico escolar que busca armonizar la filosofía de Aristóteles con la teología cristiana. ¿De dónde saca esto Google? De el diccionario de la Real Academia Española.
Wow. A ver, a ver. Conjunto de principios y planteamientos que definen una actitud rígida de escuela. Ajá. Es decir, ya antes de que Freud abriera la boca, antes de que lo persiguieran, que por cierto estamos viendo los viernes Vida y Obra de Sigmund Freud en este tiempo, en este canal, aún antes de todo eso se conocía que algo de la vida sexual de la humanidad se reflejaba en la salud física de la misma. Vamos a continuar. Bueno, salud física y salud, digámoslo así, salud mental, pero es que hay mucho que decir sobre salud mental, pero este no es el momento ni el lugar. Para eso tenemos justamente, o al menos se ha abierto la posibilidad de otro tipo de trabajos conmigo, pueden ser en línea, pero para los suscriptores de el más alto perfil en este canal. Ajá. Revisen lo de las suscripciones, pero dice el texto. De esta última, ha hecho como si lo ignorase, evitando deducir de ello conclusión alguna. Esta conducta ha de tener algún profundo fundamento, consistente quizá en una especie de horror a lo sexual o en una reacción contra antiguas tentativas de aclaración que se consideran ya superadas. Es decir, somos científicos. No solo hablo desde el psicoanálisis, hablo desde la humanidad. Buscamos conocer ciertos temas, ciertos sujetos, pero no todos los temas, ni no todas las personas pueden aproximarse a cualquier tema. Ajá. Como individuos, escogemos qué queremos estudiar y como sujetos también decimos hasta dónde, dice el texto. De todos modos, al emprender la tentativa de hacer creíble o verosímil a otros algo que ellos hubieran podido descubrir por sí mismos sin gran trabajo, era de esperar estropearse con una vigorosa resistencia. Fíjense, aquí, y estamos estudiando un texto pre-psicoanalítico. El psicoanálisis como tal nace en 1900 con la interpretación de los sueños. Este texto es de 5 años antes del psicoanálisis. Y el doctor Freud ya observaba en la comunidad médica como que se hacen tontos al respecto de la sexualidad de sus pacientes, lo que hacen los pacientes con sus propios cuerpos, una especie de miedo a la libertad que tienen los pacientes con sus propios cuerpos al momento de enfrentar las consecuencias. Ajá. Continuamos. En tal situación hubiera sido quizá más adecuado no responder a objeción crítica ninguna, hasta después de haber expuesto con todo detalle el complicado tema y haberlo hecho claramente comprensible. Pero no me es dado resistir a los motivos que me mueven a contestar sin más dilación, o más tarde, a una crítica de mi teoría de la neurosis de angustia publicada en estos últimos días. Lo hago así, en primer lugar, por la persona del crítico, L. Lowenfield, de Múnich, autor de La patología y la terapia de la neurastenia y hombre cuya opinión ha de pesar mucho en el público médico. Repito, no en cualquier persona, sino específicamente en los profesionales de medicina para 1895. Ajá. En segundo, por la necesidad de rechazar una errónea concepción que se me atribuye en dicha crítica. Y en tercero, porque quiero combatir desde un principio la impresión de que mi teoría puede rebatirse sin trabajo alguno con las primeras objeciones halladas a mano. Esto está increíble, queridas y queridos. Mm. En otras palabras, una autoridad médica
que yo respeto, me acusan de algo sin leerme, con las primeras objeciones, las primeras críticas que encuentra a mano, dice el texto. Con segura intuición, ve Lowenfield, lo esencial de mi trabajo, Lowenfeld, lo esencial de mi trabajo en mi afirmación de que los síntomas de la angustia tienen una etiología unitaria y específica de la naturaleza sexual. Perdón, de naturaleza sexual, repito, con segura intuición, repito y transformo, Lowenfeld, asegura que, asegura que yo digo que mi trabajo, que asegura que yo digo que los síntomas de la angustia, todos tienen un origen unitario y un origen sexual. No siendo esto un hecho, desaparecerá la razón principal de de separar de la neurastenia una neurosis de angustia independiente. Ahora bien, como los síntomas de la angustia representan también innegables relaciones con la histeria, resultará que, aceptando la opinión de Lowenfeld, queda igualmente dificultada la separación de la histeria y la neurastenia. Para Lowenfeld, desaparece esta dificultad acudiendo a la herencia como causa común de todas estas neurosis, con herencia genética, queridas, queridos. Es decir, la gente es como es y no tenemos que, ¿cómo decirlo? Preguntarnos por qué es como es. Ajá. Veamos los argumentos que con Lowenfeld apoya su crítica de mi teoría. Número uno, hemos considerado esencial para la comprensión de la neurosis de angustia el hecho de que la angustia de las mismas no es susceptible de una derivación psíquica, no pudiendo ser adquirida la disposición a la angustia que constituye el centro de la neurosis por un sobresalto único y repetido psíquicamente justificado. En otras palabras, la gente es así porque está traumada y el trauma es algo que ocurre. Pues no, falso. El sobresalto provocaría una histeria o una neurosis traumática, pero nunca una neurosis de angustia. Esta negación no es sino la contrapartida de mi afirmación de contenido positivo de que la angustia en mi neurosis correspondía a una tensión sexual somática desviada de lo psíquico. Es decir, tenemos un apetito que viene del cuerpo y que yo no quiero atender porque me parece repulsivo. Ajá. Que de otro modo hubiera actuado como el libido. Contra esto, Lowenfeld, que en un gran número de casos afirma que es, a ver, contra esto afirma Lowenfeld que en un gran número de casos surgen estados de angustia inmediatamente o al poco tiempo de un shock psíquico, simple sobresalto o accidente unido a él, dándose circunstancias que hacen muy improbable la colaboración de faltas sexuales de la especie indicada. Repito, aquí lo que Lowenfeld dice, estamos traumados, o bueno, es que eso es curioso. Freud, estoy mezclando Lowenfeld con Freud, Lowenfeld, flow, el flow. Eh, Freud dijo lo que ya él mismo nos relata aquí. Este es un buen resumen. Y lo que dice Lowenfeld más adelante es, no, primero, el trauma opera. Y cuando digo trauma, estoy hablando de un evento específico.
Ajá. Tras el evento hay un shock y ya, eso es todo. Pero, ¿y las formas? Lovenfeld, dice Freud. Como ejemplo convincente, cita brevemente una observación clínica. Y esto es un énfasis de Freud. Una sola. Trátase en ella de una mujer de 30 años, casada hacia cuatro con taras hereditarias, es decir, los mismos familiares de la mujer tenían problemas clínicos. Ajá. Que un año antes de acudir a él, con Lovenfeld, había tenido un parto difícil. Pocas semanas después de su alumbramiento, se asustó de ver a su marido presa de un repentino ataque, y levantándose en camisa, anduvo por la habitación largo rato. A partir de este día enfermó, presentándose primero estados nocturnos de angustia con taquicardia, y más tarde ataques de temblor convulsivo, fobias, etcétera, hasta quedar constituido el cuadro clínico completo en una neurosis de angustia plenamente desarrollada. En este caso, concluye Lovenfeld, los estados de angustia tienen un indudable origen psíquico, habiendo sido provocados por el sobresalto experimentado. Ajá. Es decir, pues es que ella vio a su marido, se espantó, pobrecita, se espantó. Y así, nada más. Ok, dice Freud. No dudo que mi distinguido contradictor disponga de muchos ejemplos parecidos. Aquí Freud siendo sarcástico. Miren, aquí. Una sola observación clínica. Y acá abajo. Seguro tienes más observaciones, ¿verdad? Dice el texto. Yo mismo puedo ofrecerle toda una serie de ellos. Quien no haya visto tales casos de explosión de la neurosis de angustia después de un shock psíquico, no puede siquiera permitirse intervenir en una discusión sobre tal neurosis. Pero he de advertir que la etiología de tales casos no ha de integrar siempre necesariamente un sobresalto o una espera angustiada. Cualquiera otra emoción produce el mismo efecto. Repasando rápidamente mis recuerdos de este orden, encuentro enseguida los siguientes ejemplos. Un hombre de 45 años que sufrió el primer ataque de angustia con colapso cardíaco al recibir la noticia de la muerte de su anciano padre, desarrollando luego una plena y típica neurosis de angustia con agorafobia, miedo a salir a la calle, ajá, miedo a los espacios abiertos. Un joven que cayó en la misma neurosis por la excitación que le producían las querellas domésticas entre su mujer y su madre. Querellas domésticas, violencia familiar, ajá, sufriendo en cada una de estas ocasiones un nuevo ataque de agorafobia. Otro caso, un estudiante desaplicado, un estudiante flojo, apático, que comenzó a sufrir los primeros ataques de angustia en una época de trabajo intenso, al que le obligaban la proximidad de un importante examen y la severidad con que su padre castigaba su anterior desaplicación, su anterior apatía. Otro caso, una mujer que no tenía hijos y enfermó a causa de la preocupación que le ocasionaban la salud de su sobrinita. Y así muchos casos. El hecho mismo que Lovenfeld opone a mis teorías es indiscutible. No así su interpretación. No creemos lícito aplicar en esta ocasión el sencillo principio de post hoc ergo propter hoc. Ahorita vemos qué es eso, prescindiendo de toda colaboración crítica de la materia prima. A ver, regresemos a Google. Un segundito. A ver. Aquí está. A ver, share. Ahí estoy. Esto fue lo que vimos el video pasado. Falacia lógica que significa después de esto, por lo tanto, a causa de esto. Se comete cuando se infiere que un evento fue causado por otro simplemente porque ocurrió antes. Se confunde la secuencia temporal con la relación causal. Mm.
Ok, ok. Regresemos. Miren, lo voy a poner con otras palabras. Primero, no podemos hacer una teoría de un solo caso. Ajá. Lowenfeld lo hace. Hace una crítica a una teoría con un solo caso. Acá Freud dice, bueno, te expongo más. Y en todos estos casos no hay un trauma. Aquí, por ejemplo, aquí podríamos decir, bueno, posiblemente si hubo un trauma, recibir la noticia de la muerte del padre. Acá abajo. ¿Esto cuántas veces habrá ocurrido, queridas y queridos? ¿Cuántas suponen usted o cuántas veces no hemos visto disputas, dificultades, diferencias, conflictos? Ajá. Y eso no nos lleva a una agorafobia. Aquí, por ejemplo, el otro. ¿Cuál sería el trauma? ¿La severidad del padre o la época de exámenes? ¿Cuál? Vamos a continuar. Conocemos, por el contrario, muchos casos en los que la última causa provocadora no pudo mantenerse ante el análisis crítico como causa eficiente. Recuérdese, por ejemplo, la relación entre el trauma y la gota. Con gota es una enfermedad, ¿vale? El papel desempeñado por el trauma en la provocación de un ataque de gota en el miembro al que ha afectado no es distinto del que podría desempeñar en la etiología de la TAVES o de la parálisis. Ahora bien, en este ejemplo de la gota, nadie se atreverá a sostener el absurdo de que el trauma había causado y no meramente provocado el ataque. El hecho de encontrar factores de origen de este orden, a los que podemos dar el calificativo de vulgares, en la etiología de los más diferentes estados patológicos o enfermedades, debe movernos a reflexión. El sobresalto es también uno de estos factores vulgares y del mismo modo que la neurosis de angustia puede provocar la cólera, la apoplejía, la parálisis agitons e infinidad de enfermedades más. Es decir, tenemos una condición, tenemos algo que ciertamente tiene una historia, pero hay que no solo estudiar el origen real o hipotético, también el desarrollo de la historia y por supuesto la forma final, los síntomas, qué es lo que estamos viendo, dice el texto. No me sería lícito seguir argumentando que a causa de tal ubicuidad no podía satisfacernos las causas corrientes, debiendo haber, además, causas específicas, pues argumentar así supondría anticipar el principio que queremos demostrar. Oh, queridas y queridos, esto está fortísimo. ¿Cuándo hacemos ciencia? ¿Cuándo investigamos o cuando creemos? Y por supuesto, una investigación puede hacerse queriendo encontrar algo. Ajá, dice el texto. Pero si tengo derecho a sentar la conclusión de que si en la etiología de todos los casos de neurosis de angustia, o de su inmensa mayoría, descubrimos la misma causa específica, no tenemos por qué preocuparnos de que la explosión de la enfermedad tenga efecto después de la acción de cualquier factor general,
como lo es la emoción. Un poquito complicado, doctor Freud. Permítame un segundo. Mm, No tenemos por qué preocuparnos de que la explosión de la enfermedad tenga efecto después de la acción de cualquier factor general. No lo entiendo del todo, querido doctor Freud. Lo estoy entendiendo así, que si ya sabemos por qué se origina, entonces, ¿por qué sigue ocurriendo? Si después de todo, si el origen es la emoción, pues cancelamos la emoción, ¿no? Lowenfeld, ¿o no, queridas y queridos? Si el problema es el trauma, bueno, pues no se traumen. Ajá. Dice el texto. Así sucedió en mis casos de neurosis de angustia. El hombre que al recibir la noticia de la muerte de su padre enfermó tan inexplicablemente, y hago esta observación porque la muerte del padre no fue inesperada ni sucedió en circunstancias extraordinarias. Este hombre, repito, venía practicando desde hacía 11 años el coito interrumpido, cuidando de que su mujer obtuviese en él satisfacción. El joven, que no pudo soportar las querellas domésticas entre su mujer y su madre, practicaba también el coito reservado desde el primer día de su matrimonio para evitar la procreación. Eh, métodos anticonceptivos, era esa la palabra que no me acordaba el video pasado. El estudiante que con un exceso de trabajo contrajo la neurosis de angustia, en lugar de la debilidad cerebral que era de esperar, mantenía desde 3 años atrás relaciones amorosas íntimas con una muchacha a la que no debía embarazar. Antes de continuar, caso citado por Freud en el texto que les expuse. De hecho, fue en el video pasado, se los dejo en la descripción, ¿vale? Un segundito. Aquí está. Mm, Listo, continuamos. Ahora nota 111, caso citado, mismo texto, ¿vale? La mujer sin descendencia propia que contrajo neurosis de angustia con ocasión de una enfermedad de su sobrina estaba casada con un impotente y no había obtenido jamás una plena satisfacción sexual. ¿Cómo ven, queridas, queridos? Pregunta, ¿cuál es esa satisfacción sexual? Y me río porque podría ser el orgasmo. Podría, no necesariamente. Podría también amar o ser amado, amada. Ajá. ¿Qué es esto, queridas y queridos? Vamos a continuar. Y así sucesivamente. No todos estos casos son igualmente claros ni demuestran con igual fuerza mi tesis, pero si los agregamos a otros muchos en los que la etiología nos muestra tan solo el factor específico, se adaptarán plenamente a nuestra teoría y nos permitirán ampliar nuestra comprensión de origen o del origen más allá de los límites actuales. Aquí, queridas, queridos, entonces, acá podemos entenderlo. El coito reservado. ¿Es lo mismo que coito interrumpido? No lo sé. Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial. ¿El coito reservado es lo mismo que coito interrumpido? No. El coito reservado se enfoca en la capacidad de un hombre para prolongar la fase de meseta y evitar la eyaculación.
mientras que el coito interrumpido consiste en retirar el pene de la vagina antes de eyacular. Ok, wow. Digo, es que me asombra por qué coito reservado quiere decir no eyacular. No, no es doloroso eso. Creo que sí debe ser muy doloroso. Es decir, después de cierto tiempo, ¿no? Y no hablo tanto de un dolor en el miembro, en el pene masculino, sino también en los testículos, por la tensión. Ajá. Pero vamos a continuar. Esto ya lo habíamos leído. Continuamos. Si alguien quisiera demostrarme que en las consideraciones precedentes he disminuido indebidamente la importancia de los factores de origen vulgares, factores etiológicos vulgares, tendría que oponerme a observaciones en las cuales faltase por completo mi factor específico. O sea, casos de aparición de la neurosis de angustia después de un shock psíquico en sujetos que observan una vida sexual totalmente normal. ¿Qué es eso, querido doctor Freud? Claro está. No nos los puede decir porque se entiende que esto que están haciendo, coito interrumpido, coito reservado, ajá, eso sería normal, ¿verdad, querido doctor Freud? O un celibato, ¿no? Esto está terrible, ¿eh? Mujer sin descendencia propia porque estaba casada con un impotente, alguien, un hombre que no podía tener erecciones. Eso es horrible, nada más de pensarlo. Para él y para ella. Si yo fuera impotente, ¿para qué me caso? Voy a ser infeliz a una mujer. Y tener a una mujer enojada conmigo todos los días, qué horrible. Y también por ella. ¿Para qué casarse con un hombre que no puede tener ni hijos ni erecciones? ¿Para qué? ¿Para qué se casan? Ajá. Al menos gente así. Dice el texto. El lector juzgará si el caso presentado por Lowenfeld llena esta condición. Ya lo vimos, el caso de Lowenfeld. Mi distinguido crítico no se ha dado cuenta, sin duda, de tal necesidad, pues de lo contrario no hubiera dejado en la oscuridad la vida sexual de su paciente. Y aquí, queridas, queridos, mm, me pregunto también qué hubiera podido hacer Lowenfeld de enterarse de situaciones así. Por ejemplo, no me diga, se casó con un hombre impotente. Bueno, es problema de usted. No me importa, yo soy médico y yo doy medicinas, nada más. Si usted quiere satisfacción sexual, bueno, pues consíguese un amante, no sé, o algo así, ¿no? Qué situación tan peculiar de la medicina y de sus practicantes. Ajá. Dice el texto. Por mi parte, quiero prescindir del hecho de que el caso aducido se haya claramente complicado con una histeria, enfermedad de cuyo origen psíquico soy el último en dudar. Y concedo naturalmente sin discusión que al lado de esta histeria se haya desarrollado una neurosis de angustia. Pero antes de utilizar un caso en favor o en contra de la teoría de la etiología sexual de las neurosis, es preciso haber estudiado más detenidamente de lo que Lowenfeld lo hace en esta ocasión la conducta sexual de la paciente. No es posible contentarse con la conclusión de que, habiendo sufrido la señora el shock al poco tiempo de un parto, no podía haber desempeñado papel alguno durante el último año el coito interrumpido, faltando por tanto toda influencia procedente de prácticas sexuales viciosas. Antes de continuar, en pocas palabras, Freud dice, en este caso, ya expuesto, el trauma fue estar embarazada cuando ella no quería. Ajá.
Pero esto no lo dijo Lowenfeld, esto lo tuvo que decir Freud, porque Lowenfeld decía, no, 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 sexualidad, eso no es de la medicina. Entonces, ¿de quién va a ser, querido Lowenfeld? Dice el texto. Conozco, dice Freud, otros casos, conozco casos de neurosis de angustia a pesar de sucesivos embarazos al año. Después, pues a partir del coito fecundante cesaba todo comercio carnal entre los esposos, resultando así que la mujer, teniendo cada año un hijo, sufría no obstante de privación sexual. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué feo también! Pero miren, en aquellos tiempos no había condones. Ajá. En aquellos tiempos no había los métodos anticonceptivos que tenemos hoy. Son un gran avance a la humanidad, los métodos anticonceptivos, porque así podemos gozar de nuestro propio cuerpo, queridas y queridos. Continuamos. Ningún médico desconoce la existencia de mujeres que conciben de maridos muy poco potentes, incapaces de proporcionarles una plena satisfacción sexual. Es que miren, así lo veo también. Ah, está insatisfecha. Pues si quiere le ayudo con eso. Me explico. Es decir, ante una necesidad humana puede venir también una solución humana. Ajá. Que el médico y la paciente se hagan amantes. Claro está, si ella quiere. Porque existe ese potencial aún en instituciones, aún en profesionales que no tomen en cuenta la palabra y la obra de Sigmund Freud. Ajá. Dice el texto. Por último, y este es un hecho con el que debían contar los defensores de la etiología hereditaria. Este es un hecho que aquellos que hablan de que la gente es así, no se puede hacer nada por ellos. Existen mujeres afectas de una neurosis de angustia congénita, es decir, crónica. Neurosis de angustia de muchos años. Esto es, mujeres que traen consigo o desarrollan sin perturbación exterior visible una vida sexual parecida a la que se adquiere con la práctica del coito interrumpido u otras faltas sexuales. Se explica, aquí Freud se está poniendo en contra de su teoría. En un cierto número de estas mujeres descubrimos que padecieron durante su juventud una enfermedad histérica, a partir de la cual quedó perturbada su vida sexual y desviada de lo psíquico la tensión sexual. Las mujeres de esta clase de sexualidad son incapaces de satisfacción, incluso en el coito normal, y desarrollan la neurosis de angustia, ya sea de manera espontánea o bien después de la emergencia de otros factores justificables, eficaces. Se explica. Ajá. Entonces la pregunta es, repito, ya la he hecho en este video, ¿qué es la satisfacción sexual cuando incluso hay orgasmos, pero la gente no está satisfecha? Ajá. Dice el texto. ¿Qué es de todo esto lo sucedido en el caso de Lovenfeld? No lo sé. Pero repito que este caso solo probará en contra mía si la sujeto que a un sobresalto único respondió con una neurosis de angustia, si esta mujer gozaba antes de una vida sexual normal. Ajá. Entonces, queridas, queridos, no es el trauma psíquico. Al menos no lo que provoca estados de angustia o bien neurosis. Pero es que la neurosis no existe. Ay, sí, 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 sí. Tomen los manuales diagnósticos como Biblias y prepárense a ser crucificados, no por mí, sino por el pueblo que no cree en la psiquiatría. Ajá.
Por supuesto, no es que yo sea un antipsiquiatra, sino que si los manuales diagnósticos son tomados como manuales inquisitorios, son tomados como, eh, ¿cómo se dice? Manuales evangélicos, podríamos decirlo así. Si los manuales diagnósticos no son tomados como un producto cultural con una tendencia específica, que debe servir a la comunidad humana y que estén basados en evidencia, de nada va a servir ni la psicología ni la psiquiatría y poco va a servir la medicina. Ajá. Pero se tiene que reconocer, queridas y queridos, que todos los seres humanos, o al menos la gran mayoría, tenemos un uso de voluntad. Y aquí estoy siendo no tanto abogado, sino simplemente exponiendo un criterio elemental. ¿Qué va a pasar? Esta es una pregunta seria. Si llegamos como pacientes, pedimos tratamiento, obtenemos la medicina, pero no queremos tomarla, ¿es responsabilidad de los doctores? Pues no, no lo es. Y ahí sería justo introducir el derecho. Los profesionales de la medicina tienen una lógica, pero esa lógica llevada más allá de la medicina y de la medicina como un ejercicio de poder, se quiebra. Ajá. Pero aparecen otras responsabilidades, como por ejemplo la responsabilidad de los pacientes. Y ahí es importante que no nos hagamos locos, no nos hagamos tontos como pacientes. ¿Esto quiere decir que vamos a obedecer en todo a los doctores? No, definitivamente no. Porque también, como pacientes, podemos tener conocimiento y debemos tener conocimiento de a dónde nos quieren llevar los doctores, qué es lo que quieren hacer con nosotros, consentimiento informado, ajá. Obtener los tratamientos que necesitamos o experimentales, pero con una idea clara de lo que tenemos y de lo que nos pueden dar las medicinas y los tratamientos. ¿Eso es ilógico? Claro que no. Eso debe ser elemental, queridas y queridos. Pero, por supuesto, y aquí no es culpa de la medicina, ni de la psiquiatría, ni de la psicología. Nosotros como pacientes, ¿queremos saberlo todo o queremos nada más una pastilla que nos cure? Díganme, queridas, queridos. ¿A dónde va la medicina? Todavía no lo sé, pero ciertamente tiene buenas expectativas. Ajá. No así tanto la psiquiatría y debemos, lo hablo como profesional de la psicología en México, debemos rescatar a la psicología de la política psiquiátrica de salud mental, porque de seguir como estamos, la política va a ser, perdón, la política de salud mental va a ser absorbida por la religión, porque la religión tiene la satisfacción del consuelo, cosa que la ciencia no puede permitirse, ¿vale? Hay lugar para ciencia y hay lugar para religión en el mundo humano, pero no podemos esperar que si una busca cubrir a la otra, estemos completos o estemos contentos. Ajá. Vamos a continuar. Si al interrogar al enfermo nos limitamos a acentuar todo lo que nos vaya diciendo, contentándonos con lo que quiera comunicarnos, no nos será posible utilizar la entrevista, la anamnesis, para investigaciones de origen. Si los especialistas de la sífilis hicieran depender de la confesión de los enfermos la referencia de las manifestaciones luéticas primarias al comercio sexual, habrían de achacar a un simple enfriamiento numerosos casos de chancros en individuos supuestamente vírgenes, sedicientemente de testimonio, de declaración, es decir, no, 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 soy virgen. ¿Por qué tengo sífilis? No sé, voluntad divina. Ajá. Así lo quiere Dios.
Tampoco los ginecólogos tropezarían con dificultades para comprobar en sus clientes solteras el milagro de la partenogénesis. Oh, estoy embarazada, pero soy soltera, soy virgen incluso. Ajá. Nada, es que miren, puede sonar fuerte, pero la condición para el año 2025 de, ¿cómo se le llama? Mm, es una condición relativamente frecuente. Disforia corporal. Es una responsabilidad directa de médicos que no saben y de ignorar la obra freudiana, maldita sea. ¿Sí? Nada puede obligarnos a los neurólogos, Freud era neurólogo, a partir de las anamnesis de las grandes neurosis a análogos prejuicios etiológicos. Oh, esto está fortísimo. Queridos, queridas, la ciencia de lo humano se hace sacrificando el ideal que tenemos de lo humano. Les mienten a los médicos. Nosotros, por supuesto, como pacientes, no somos obedientes. Y nosotros, como pacientes, queremos imponerles a los médicos ideas descabelladas como que yo, teniendo órganos genitales masculinos, soy mujer. Y estoy en desacuerdo con eso. Por lo tanto, tengo una enfermedad mental y por lo tanto es responsabilidad de usted hacerme callarme al menos o algo. Ajá, o una operación, no sé, qué sé yo. Punto número dos, dice el texto. Alega en segundo lugar Lowenfeld haber visto emerger y desaparecer muchos estados de angustia en casos en los que no existía seguramente modificación alguna de la vida sexual, interviniendo en cambio otros factores. A ver, otra vez, despacito. Dice Lowenfeld, casos de angustia donde la vida sexual es normal, pero la angustia es provocada por otros factores. También nosotros hemos tenido múltiples ocasiones de comprobar este mismo hecho, pero sin que haya logrado inducirnos a error, y también hemos hecho desaparecer, por medio del tratamiento psíquico o de una acción terapéutica general, etcétera, los estados de angustia. Pero, naturalmente, no hemos deducido de ello que la falta de tratamiento fuese la causa de los accesos de angustia. No está tampoco en mi ánimo atribuir a Lowenfeld una tal conclusión. Con la observación precedente solo pretendo indicar que la cuestión es lo bastante complicada para quitar todo valor a la objeción de Lowenfeld. No me ha sido difícil enlazar el hecho de que aquí se trata con mi afirmación de la etiología específica de la neurosis de angustia. A ver otra vez. Escribe un poco complicado usted, doctor Freud. Mm. Se me concederá fácilmente que existen factores originalmente eficaces que, para producir su efecto, tienen que actuar con una determinada intensidad o cantidad, o durante un cierto espacio de tiempo, siendo por tanto factores que actúan por acumulación. En efecto, el alcohol es un ejemplo de una tal causación por acumulación. En consecuencia, habrá de existir un periodo de tiempo en el que el origen específico se haya absorbido en su trabajo sin que su efecto se haga común o manifiesto. Creo que se entiende, ¿no, queridas, queridos? Eh, a ver, mm, es que de alguna manera
Freud no lo está diciendo de forma literal, pero sí quiere hacerlo entender. No podía yo decirlo todo. Fue una comunicación inicial y al mismo tiempo esa comunicación inicial, por señalar factores sexuales, factores de la vida conyugal, espantó a muchos otros médicos, entre ellos una gran autoridad llamado Lowenfeld, que hizo críticas, pero por Dios santo, que sus críticas no tenían coherencia alguna. Parecía que no me había leído, y es muy probable. Ajá. Simplemente vio una palabra y ¡fum! Se encendieron los ojos de Lowenfield. No sé si se habrá santiguado, persignado. No sé si habrá escondido su cara en la almohada o no sé. Algo pasó con Lowenfeld, pero una palabra de un texto y desfiguró todo el texto y cuestionó lo que quiso cuestionar, pero no fue el texto original. Ajá, dice el texto. Y ok, supongamos, no es todo el hecho, no es todo el evento, no es todo el sexo. Ajá. El sexo no va directamente allá, no causa eso, pero si hay otras cosas que tenemos que tener o debemos tener en consideración, al menos para descartar la influencia del sexo en la aparición de una neurosis de angustia. Ajá. Aquí se está hablando de casos de tensión física u orgánica por mucho tiempo. Y se está hablando del alcohol. Ajá. Acumulación. Ajá. Acumulación de tensión, tensión acumulada, o bien acumulación de intoxicaciones, acumulación de una sustancia en el cuerpo. Ajá. Durante este tiempo, el sujeto no está aún enfermo, pero sí propenso a una determinada enfermedad. En nuestro caso, la neurosis de angustia. Y el sobrevivir cualquier factor corriente hará emerger la neurosis del mismo modo que le hubiera hecho surgir una intensificación de la acción del factor específico. Es decir, yo tengo a mi cuerpo en un estado particularmente alto de tensión. Ajá. Mi cuerpo, si bien no estoy enfermo, en algún momento, cualquier situación, un coraje que me haya hecho vivir mi hijo, mi hija, mi esposa, mi jefe del trabajo, ¡pum! Del alcoholismo me bajo al cáncer, por ejemplo. Dice el texto. Esto mismo puede expresarse también en la forma siguiente. No basta la existencia del factor de origen específico. Es necesario que exista en cierta medida y para alcanzar este nivel puede ser sustituida una cantidad de factor específico por una cantidad de factor vulgar, es decir, aleatorio, ajá, o ridículo, o X. Ujú. Si este último desaparece luego, el nivel vuelve a descender y los fenómenos patológicos desaparecerán también. Toda la terapia de las neurosis reposa en la posibilidad de hacer descender por bajo del nivel el límite de la carga que gravita sobre el sistema nervioso por medio de diversas influencias ejercidas sobre la mezcla etiológica. Pero de esta circunstancia no puede deducirse conclusión alguna sobre la existencia o falta de una etiología específica. Ajá. Queridas, queridos, estamos viendo aquí a Freud en su máximo esplendor y sin ser psicoanalista. Estoy viendo cuánto nos falta. Creo que vamos a dejar hasta aquí. No avanzamos mucho, pero
Tampoco se trata de correr, sino de disfrutar la lectura. Leímos más o menos la mitad. Ajá. Entonces, a manera de resumen, queridas, queridos, el psicoanálisis puede ser muy sencillo. De hecho, citando a mi analista, la directora de la institución donde yo me formé como psicoanalista, el psicoanálisis puede resumirse en una sola frase. Lo voy a decir de una manera distinta a como ella lo dijo. No nos hagamos tontos. Ajá. Es simplemente ver lo que está ahí, analizar, considerar lo que está ahí, la evidencia física, documental, ciertamente médica, social. Por eso es posible y es necesario. Es posible sostener al psicoanálisis como ciencia y es necesario para el año 2025 reconocer su validez científica. ¿En qué medida, en qué puntos? Eso queda pendiente para otros momentos, queridas y queridos, que ahorita tengo ya que estarme preocupando más por mis trabajos en la carrera de Derecho que en mis proyectos para YouTube y otras plataformas. Ajá. Pero uno de mis pendientes es justamente ver cómo sostener al psicoanálisis como ciencia para el año 2025. ¿Qué clase de ciencia es? Ajá. Pero entonces, reviviendo el texto, vamos a dejarlo hasta aquí, asegurando que hemos estudiado eh, un texto de respuesta a un conflicto dentro de la comunidad científica y un conflicto que no se solucionó con la muerte de Freud. Vamos a dejar hasta aquí, queridas, queridos, para continuar el miércoles con Melanie Klein. Estamos estudiando a Melanie Klein como una transición entre Sigmund Freud y Jacques Lacan. Yo creo que terminando Melanie Klein, comenzamos con la obra completa de Jacques Lacan, ¿vale? Les advierto, no la vamos a entender porque Lacan es así, no es como Freud, Lacan no es Freud, Freud no es Lacan, cada uno tiene lo suyo y de la obra de los dos podemos sacar no solo conclusiones valiosas para la clínica analítica, sino para la supervivencia simplemente en el mundo humano. Dejamos hasta aquí, queridas, queridos. Bye.